Ya lo has hecho hoy. Te has levantado, has ido a la cocina casi en piloto automático, has cogido el pan de molde, las galletas de siempre, quizás un zumo de brick o ese café bien azucarado que parece inofensivo porque es pequeño. Todo parece normal. Pero, ¿y si te dijera que en ese mismo momento puedes estar alimentando un proceso silencioso que corroe tu memoria paso a paso, comida a comida, sin ninguna señal visible de aviso? No estoy hablando de algo raro. Estoy hablando de un hábito tan común que la mayoría de las personas jamás va a asociarlo con el olvido que aparece poco a poco. Esa palabra que desaparece en mitad de una frase, ese nombre familiar que tarda en volver, esa sensación de entrar en una habitación y no recordar para qué ha sido. Lo llamas distracción, cansancio, cosas de la edad. Pero, ¿y si la explicación es más concreta de lo que parece y está dentro del vaso que vaciaste en el desayuno? Esto es lo que nadie te cuenta. La memoria no se borra de golpe. Suele corroerse poco a poco, a lo largo de años, por procesos que comienzan mucho antes de cualquier diagnóstico. Y uno de los principales combustibles de ese proceso silencioso está en la forma en que la glucosa, el azúcar en sangre, se comporta dentro de tu cuerpo cada día. Eso no es alarmismo, es biología. Y entenderlo lo cambia todo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 aproximadamente 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo, con casi 10 millones de nuevos casos registrados cada año. Mientras lees esto, ese número sigue creciendo, en familias que no lo esperaban, en personas que parecían estar bien, en vidas que cambiaron sin previo aviso. En España, el Ministerio de Sanidad estima que más de 900.000 personas viven con alguna forma de demencia, con proyecciones que apuntan a superar el 1,5 millones en las próximas décadas. Y el Alzheimer representa solo una parte de un problema mucho más amplio. Y hay más. La Comisión Lancet de 2024, una de las publicaciones científicas más respetadas del mundo en medicina, señaló que aproximadamente el 45% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse potencialmente mediante el control de factores de riesgo modificables, factores sobre los que tú puedes actuar. Cosas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, el sedentarismo y el aislamiento social. Casi la mitad de los casos, potencialmente evitables. Eso no es poco, es enorme. Pero esto es lo que más esperanza me da. Cuando reduces esos picos repetidos de glucosa en sangre y proteges tus vasos sanguíneos, tu cerebro recibe más oxígeno, sufre menos inflamación y tiene una oportunidad real de envejecer con más lucidez, más presencia, más independencia. Hola, me llamo Dr. Daniel Navarro. Soy médico desde hace más de 20 años y atiendo a pacientes que llegan a la consulta asustados, con olvidos, con niebla mental, con diabetes mal controlada y con miedo a perder la independencia que han construido durante toda una vida. Lo que más me preocupa en la práctica clínica es ver a personas aceptando como algo normal de la edad, lo que muchas veces es una señal precoz de metabolismo desorganizado, sueño malo, inflamación silenciosa y circulación cerebral que sufre sin que nadie lo detecte a tiempo. La memoria no depende solo de los crucigramas o de suplementos caros anunciados en Internet. Depende, cada día, de la calidad de la sangre que llega a tu cerebro. Y es exactamente por eso por lo que estoy aquí contigo hoy. En este vídeo vas a entender 3 cosas importantes. Primero, ¿cuál es el veneno número 1 que más agrede tu memoria sin hacer ruido? Segundo, ¿cuáles son los hábitos diarios que alimentan ese veneno dentro del cuerpo, muchas veces sin que te des cuenta? Y tercero, vas a salir de aquí con un protocolo sencillo, aplicable desde hoy, sin coste, sin complicaciones, para empezar a proteger tu cerebro de verdad. Voy a presentarte una lista con 5 errores alimentarios y de estilo de vida que sabotean la memoria de forma silenciosa. 5 comportamientos que la mayoría de las personas practica sin ninguna mala intención, sencillamente porque nadie les ha explicado nunca lo que hacen por dentro. Quédate hasta el final, porque el error número 1 es el azúcar líquido escondido en las bebidas que parecen completamente inofensivas. Sorprende porque la mayoría de las personas no mastica ese azúcar, solo lo bebe. Y rara vez alguien habla de este mecanismo con la clareza que merece. Es lo que más me preocupa en la consulta, y es el patrón que aparece una y otra vez en las historias de quienes no entienden por qué su memoria ha empezado a fallar. Antes de entrar en la lista, hay algo que necesitas entender.
Sin esta base, algunos de los 5 errores van a parecer exagerados o incluso contradictorios, pero con ella todo tendrá sentido. Piénsalo así. Tu cerebro es como una ciudad iluminada por millones de cables eléctricos. Cada recuerdo es una calle que se enciende en el momento justo y cada memoria depende de energía, de circulación y de comunicación entre las neuronas. Para que esa ciudad funcione bien, necesita un suministro de energía constante y estable, vasos sanguíneos limpios que lleven oxígeno a cada barrio y cables eléctricos íntegros que transmitan la señal sin interferencias. Cuando vives con picos repetidos de glucosa, es como verter un jarabe espeso dentro de las tuberías de esa ciudad y provocar pequeñas chispas en los cables eléctricos. La sangre circula con más dificultad, la inflamación aumenta, la comunicación neuronal se vuelve más lenta, menos precisa, menos fiable. Un recuerdo que debería encenderse fácilmente empieza a titubear, a retrasarse, a apagarse antes de tiempo. Pero espera, el problema no es un dulce en un cumpleaños o un zumo en una reunión familiar. El peligro es la repetición diaria y silenciosa que convierte un hábito aparentemente inofensivo en una agresión constante al cerebro. Es el jarabe vertido en las tuberías cada mañana, cada tarde, cada día, durante años seguidos. Esta analogía de la ciudad eléctrica va a volver a lo largo de esta lista, porque describe exactamente lo que ocurre en cada uno de los 5 errores. Tenla presente. Un estudio de revisión publicado en la revista Diabetes Care analizó la relación entre resistencia a la insulina, inflamación crónica y rendimiento cognitivo en adultos mayores, y mostró que las alteraciones metabólicas como las del prediabetes y la diabetes tipo 2 se asocian a peor memoria episódica, mayor lentitud cognitiva y mayor riesgo de progresión hacia la demencia con el tiempo. No son datos nuevos, pero son datos que la mayoría de las personas nunca ha escuchado explicados en un lenguaje sencillo. Ahora vas a entender por qué. Vamos con la lista. Error número 5. Empezar el día con carbohidratos refinados y sin proteína. Te despiertas, el estómago está vacío, el pan está ahí, el café azucarado ya está hecho. Parece natural, parece el desayuno de siempre. Pero cuando comes pan blanco, bollos, galletas o cereales refinados a primera hora de la mañana, sin ninguna proteína ni fibra junto a ellos, la glucosa sube rápidamente en sangre. El cerebro recibe energía por un momento, quizás incluso un pequeño pico de atención. Pero después llega el bajón. Un bajón que sientes como cansancio mental, dificultad para concentrarte, esa sensación de niebla en la cabeza que aparece antes de que la mañana haya terminado. Este ciclo de subida y bajada de la glucosa, llamado variabilidad glucémica, no es inofensivo cuando ocurre todos los días. Los estudios sobre diabetes tipo 2 y cognición muestran que las personas con resistencia a la insulina tienen un riesgo significativamente mayor de demencia, y las revisiones publicadas en revistas de neurología señalan una asociación importante entre las oscilaciones repetidas de glucosa, la neuroinflamación y el peor rendimiento en pruebas de memoria en adultos mayores de 60 años. Volviendo a la analogía, es como abrir la ciudad cerebral con una sobrecarga de energía a primera hora de la mañana. Los cables se encienden demasiado rápido, con demasiada energía, y después parte del sistema se vuelve inestable, oscilando, esperando a que llegue la siguiente carga. La solución no es saltarse el desayuno, es cambiar el orden y la composición. Un huevo revuelto antes de la tostada, una cucharada de yogur natural sin azúcar junto a la fruta, una ración de avena con chía antes del hidrato de carbono. Pequeños cambios de orden que modifican completamente el comportamiento de la glucosa en las horas siguientes. ¿Sueles desayunar pan, bollería o galletas sin nada más al lado? Cuéntamelo en los comentarios. Escribe sí o no aquí abajo. Me ayuda a entender mejor lo que ocurre en la vida real de quienes ven este canal. Error número 4. Dormir mal y compensarlo con azúcar al día siguiente. No has dormido bien, te has despertado 2 veces, te has levantado sin energía. Y entonces, casi sin darte cuenta, tu cuerpo ha empezado a pedir combustible rápido. El café estaba más azucarado de lo habitual. Las galletas aparecieron a media mañana. El zumo llegó con el almuerzo. Eso no es falta de fuerza de voluntad, es biología. Cuando duermes poco o mal, el cuerpo produce más cortisol y las hormonas que regulan el hambre se desequilibran. La grelina, que estimula el apetito, sube. La leptina, que señala la saciedad, baja.
El resultado es un día entero buscando energía rápida en fuentes que disparan la glucosa. Y el ciclo se cierra. Más picos de azúcar, más inflamación, sueño más fragmentado esa noche, y al día siguiente vuelve a empezar. La Comisión Lancet de 2024 refuerza que los factores de riesgo modificables a lo largo de la vida, incluidos la obesidad, la diabetes, el sedentarismo y la salud vascular, tienen un impacto directo en el riesgo de demencia. El mal sueño empeora todos esos factores al mismo tiempo. No es una causa aislada, es un multiplicador. Volviendo a la ciudad cerebral, es como pedirle al equipo de mantenimiento que trabaje sin personal durante la noche. Mientras duermes, el cerebro realiza una limpieza activa, elimina residuos metabólicos, consolida recuerdos y repara conexiones. Cuando el sueño está fragmentado, ese trabajo no se completa. Al día siguiente, introduces demasiada energía en una red que ya está debilitada. Esto es lo que nadie te cuenta. Los ronquidos fuertes, las pausas en la respiración nocturna y la somnolencia excesiva durante el día pueden ser señales de apnea del sueño, una afección que afecta a la memoria, al corazón, a la atención y al metabolismo a la vez. Si alguien en casa te ha dicho que dejas de respirar mientras duermes, eso merece una evaluación médica. Error número 3. Ignorar la diabetes, la prediabetes y el exceso de grasa abdominal. Este es el error que aparece con más frecuencia en las consultas. No porque las personas sean descuidadas, sino porque los síntomas son silenciosos durante mucho tiempo. La glucemia alterada no duele. La prediabetes no avisa. La resistencia a la insulina se instala despacio, y cuando los análisis finalmente revelan el problema, el proceso lleva meses o años dentro del cuerpo. La glucosa alta de forma crónica daña los vasos sanguíneos pequeños, incluidos los que irrigan el cerebro. Con el tiempo, ese daño reduce el aporte de oxígeno a las neuronas, aumenta la inflamación local y favorece fallos crecientes en la comunicación entre las células cerebrales. Un metaanálisis publicado en importantes revistas de medicina interna encontró una asociación directa entre la diabetes mellitus y un mayor riesgo de demencia, incluyendo tanto el Alzheimer como la demencia vascular, con un riesgo significativamente elevado respecto a la población sin diabetes. En la analogía de la ciudad, aquí las tuberías empiezan a estrecharse por dentro, lentamente, sin ninguna advertencia externa. Aunque las bombillas sigan encendiéndose, la presión dentro del sistema cae. La energía llega con más dificultad. Algunos barrios empiezan a recibir menos de lo que necesitan, y eso se traduce en lentitud mental, en olvidos puntuales, en esa niebla cognitiva que aparece sin motivo aparente. Recuerdo a un paciente llamado Ernesto, 68 años, jubilado, antiguo conductor de autobús, abuelo presente, de los que recogían a sus nietos del colegio y recordaban el cumpleaños de todos en la familia. Llegó a la consulta porque su hija había notado un cambio. Repetía preguntas que ya habían sido contestadas, olvidaba recibos que ya había pagado y se irritaba cuando alguien intentaba corregirle. Para él, todo iba bien. Eso es cosa de la edad, doctor. Todo el mundo después de los 60 se queda así, dijo, con el tono de quien ya lo ha asumido. Ernesto caminaba 30 minutos casi todos los días y decía con orgullo que no había fumado en su vida. Por fuera parecía sano, pero los análisis contaron una historia diferente. Glucemia en ayunas alterada, hemoglobina glicada en rango de diabetes y triglicéridos elevados. Todo su metabolismo llevaba tiempo pidiendo ayuda y su memoria estaba pagando la factura. Cuando le mostré los resultados, hubo un silencio largo, y entonces dijo: «Doctor, yo pensaba que el problema era mi cabeza, pero resulta que mi azúcar ya estaba hablando antes que yo». Esa frase resume lo que veo con frecuencia en la consulta. Cuando cuidas tu glucosa, tu alimentación y tu circulación, no estás cuidando solo un número en un análisis. Estás protegiendo tu autonomía, tu historia y tu presencia en la vida de las personas que quieres. Error número 2. Sustituir la comida de verdad por ultraprocesados. Los ultraprocesados combinan azúcar, harina refinada, grasas de baja calidad, sal en exceso y una larga lista de aditivos diseñados para estimular el consumo por encima de lo que el cuerpo necesita. Para ti, el peligro no está solo en las calorías. Está en la inflamación crónica que alimentan, en el aumento progresivo de peso que empeora la resistencia a la insulina,
y en la sustitución de alimentos que el organismo realmente necesita por productos que satisfacen el paladar, pero no nutren. La Comisión Lancet de 2024 incluye la diabetes, la obesidad, el colesterol alto y la hipertensión entre los factores modificables con mayor impacto en el riesgo de demencia a lo largo de la vida. Los ultraprocesados empeoran exactamente ese terreno metabólico, no de golpe, sino por acumulación diaria. Cada envase abierto en lugar de una comida real es un paso pequeño, pero repetido durante años, ese patrón tiene un coste que el cuerpo y el cerebro acaban sintiendo. Volviendo a la analogía de la ciudad, es como abastecer la infraestructura eléctrica con materiales de baja calidad cada día. Los cables siguen funcionando, la luz sigue encendiéndose, pero el desgaste se acelera de forma invisible. Esto es lo que nadie te cuenta. No necesitas prohibirte nada para siempre. Una comida con carga emocional en una ocasión especial no va a destruir tu memoria. El problema es el hábito diario, el ultraprocesado que ocupa el lugar de la comida real, no en una celebración, sino en el desayuno, en la merienda y en la cena de cada día. La frase práctica que doy a mis pacientes es sencilla. Desenvuelve menos, pela más. Error número 1. Beber azúcar líquido escondido en las bebidas del día a día. Este es el error que más me preocupa en la consulta. No porque sea el más dramático en teoría, sino porque es el más invisible en la práctica. Es el patrón que aparece de forma constante en las historias de personas que juran que no comen mucho dulce, pero cuando repasamos lo que beben a lo largo del día, el panorama cambia por completo. Zumo de brick, refresco, batido de chocolate, bebida energética, café con 2 cucharadas de azúcar, un vaso grande de zumo de naranja natural, té frío azucarado, un batido de frutas con miel. Cada uno de esos líquidos entra en tu sangre más rápido que cualquier alimento sólido, porque no lo masticas. No hay fibra que frene la absorción. No hay tiempo para que llegue la señal de saciedad. El azúcar entra directamente, en volumen, a velocidad, y el pico de glucosa que resulta es más brusco que el de una cantidad equivalente de azúcar consumida en forma sólida. Volviendo a la ciudad eléctrica, este es el cortocircuito silencioso del sistema. El líquido parece ligero, parece inofensivo, parece solo una bebida, pero entra en las tuberías como una riada, fuerza la red eléctrica de golpe, y cuando ese patrón se repite durante años, los cables que transportan la memoria se vuelven progresivamente más frágiles. El Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Diabetes señalan un aumento sostenido de la prevalencia de diabetes tipo 2 en España en las últimas décadas, situándola en torno al 13-14% de la población adulta según los últimos datos disponibles. Las sociedades médicas relacionan este avance con el envejecimiento de la población, el exceso de peso y los patrones alimentarios modernos, que incluyen un consumo elevado de bebidas azucaradas, sistemáticamente infraestimado porque no se perciben como comida de verdad. Y hay más. Cuando el azúcar entra en forma líquida, el mecanismo de recompensa del cerebro se activa de forma diferente. La investigación sugiere que las bebidas azucaradas interfieren en las señales de saciedad de maneras que los alimentos sólidos no lo hacen. No sientes que has comido nada, así que no cuentas ese azúcar, pero tu cuerpo lleva la cuenta y tu cerebro paga el precio. Lo peor de todo es que muchos de estos productos se venden con imagen de salud. El zumo de fruta parece natural, el batido de chocolate parece nutritivo. Pero cuando lees la etiqueta y comparas el azúcar por ración con lo que tu cuerpo necesita en un día entero, los números hablan por sí solos. Esto es lo que nadie dice con claridad. No existe azúcar líquido saludable en grandes volúmenes diarios. Una pieza de fruta entera es diferente a un vaso de zumo de esa misma fruta, porque la fruta entera tiene fibra, masticación y absorción más lenta. El zumo, incluso el natural, elimina gran parte de ese freno, y el envasado elimina casi todo. Si bebes alguna de estas bebidas cada día, no te estoy diciendo que lo elimines todo de golpe. Te digo que necesitas saber qué estás bebiendo, contar ese azúcar y hacer sustituciones conscientes, una a la vez. ¿Recuerdas a Ernesto? Su azúcar no venía de los postres, sino del zumo matutino que creía saludable y del café azucarado que consideraba imprescindible. Decisiones inofensivas porque nunca nadie las había cuestionado. Ahora que conoces los 5 errores, hablemos de lo que puedes hacer. No mañana, no la semana que viene, ahora. Primer paso. A partir de mañana, antes de coger cualquier bebida azucarada a lo largo del día, hazte una pregunta sencilla.
¿Esto es líquido nutritivo o es azúcar disfrazado de bebida? No necesitas ser perfecto, necesitas ser consciente. Esa pregunta, hecha con honestidad, ya empieza a cambiar el patrón. Segundo paso. En el desayuno, añade una fuente de proteína o fibra antes del hidrato de carbono. Un huevo, una cucharada de yogur natural sin azúcar, avena, semillas de chía o una pieza de fruta entera en lugar del zumo. Esto no elimina el pan ni la fruta. Cambia el orden y el contexto, y el efecto sobre la glucosa en las horas siguientes es real y medible. Tercer paso. Hoy mismo, elige una bebida azucarada de tu rutina y sustitúyela por agua, café sin azúcar o té sin azúcar durante 7 días consecutivos. Solo una. No necesitas cambiarlo todo a la vez. Un cambio que se mantiene vale más que 10 cambios abandonados. Pero espera, nada de esto sustituye a una visita médica, un análisis de glucemia, una hemoglobina glicada o un seguimiento neurológico. Si ya tienes diabetes, hipoglucemia, usas insulina o tomas medicación para el azúcar o la tensión, cualquier cambio importante en la alimentación debe hablarse primero con tu médico. Este video informa, pero no sustituye la atención médica individual. La próxima vez que vayas a beber azúcar sin masticarlo, recuerda que tu memoria puede estar pagando una factura que no va a aparecer hasta años después. Esa factura tiene intereses, y cuanto antes empieces a reducir el saldo, más proteges lo que más importa: tu lucidez, tu presencia, tu historia. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué bebida azucarada aparece más en tu rutina diaria? ¿Refresco, zumo, café azucarado o batido de chocolate? Déjalo aquí abajo, porque saber lo que ocurre de verdad en la vida de quienes ven este canal marca la diferencia en lo que os traigo los próximos vídeos. Si este vídeo te ha hecho pensar de forma diferente sobre aunque sea una sola cosa que bebes cada día, dale al like ahora. Parece algo pequeño, pero ese gesto ayuda a que este contenido llegue a otras personas que necesitan escucharlo y que quizás nunca lo hayan escuchado de nadie. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana hay contenido nuevo sobre salud de verdad, información de calidad explicada como debería explicarse, sin prisas, sin juicios, con el cuidado que mereces. Porque proteger tu memoria empieza con una decisión sencilla, repetida cada día, y todavía estás a tiempo de cambiar este camino.